Desde la heroica ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, transmitiendo en vivo a través de la página oficial de Facebook, La Voz de Luz en las redes sociales. Este día nos acompaña precisamente Monseñor Doctor Jorge Enrique. Voy a enterarme mucho porque en media hora no vamos a decir muchas cosas, pero a lo mejor sí vamos a tratar temas antes considerados tabús o temas considerados escabrosos dentro de la iglesia. Entonces, pues yo le agradezco mucho, pero antes, si usted me permite, yo quiero que la gente que lo está viendo y escuchando sepa quién es el doctor Jorge Luis Roque Pérez. Adelante, adelante. Bueno, pues Monseñor el doctor Jorge Luis Roque Pérez es nacido en Anáhuac, municipio de Vallehermoso, Tamaulipas, en enero 1 de 1959 y es el tercero de 7 hijos. Muchos de ustedes ya conocen a Monseñor, por supuesto. Graduado como licenciado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México. La misma tesis le valió para presentarla en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia, siendo revalidado su título por esa Universidad del Vaticano. Su doctorado lo realizó de 1994 a 1997 en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, Italia. Ha sido canciller de la diócesis de Matamoros, profesor de Derecho Canónico en los seminarios de Matamoros y Monterrey, vicario judicial de la diócesis de Matamoros, párroco de San Francisco de Asís en Reynosa, Tamaulipas, exdirector y profesor de la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México, exdirector de publicaciones de la misma universidad y expresidente de la Asociación Nacional de Canonistas. Desde junio 20, párroco de Nuestra Señora de Fátima y profesor de Derecho Canónico en el Seminario Mayor de Matamoros. Actualmente, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, vicario judicial de la diócesis de Matamoros y profesor de latín en filosofía y de Derecho Canónico en teología en el Seminario de Matamoros. Nombrado Monseñor por el Papa Juan Pablo II en agosto de 2000. Ha publicado 5 libros y otro está en proceso. Así es, mi querido Monseñor Doctor. Así es un placer aquí estar con ustedes, aportar un poquito de lo que he escrito, de la vida sacerdotal también, de mi experiencia, 32 años de vida sacerdotal. Monseñor, pues el término descomposición social, antes era común en la vida mundana, por decirlo de alguna manera, pero parece que eso ha trascendido a la iglesia, lamentablemente. No sabemos hasta qué grado o si efectivamente lo es, a lo mejor no. Qué pregunta tan interesante. Y yo quiero decir que, bueno, la descomposición social puede deberse a muchos factores. Y yo creo que más que nada son cuando se dan cambios, ¿sí?, de una etapa a otra. Y a lo mejor primero viene un desajuste, le llamamos en este caso descomposición social porque se refiere también a situaciones difíciles, ¿sí?, en la sociedad y en este caso la iglesia que está dentro de una sociedad. Así que la descomposición social se da en el ser humano, los miembros de la iglesia somos seres humanos, también nos afecta esa descomposición social, esos cambios, esos tránsitos de una etapa a otra. Monseñor, antes era escéptico en lo doméstico, en lo mundano, en lo político, pero ahora también tal parece que aplica en el ámbito religioso. En términos generales, el actuar de algunos sacerdotes pues deja mucho que desear. Su comportamiento a veces no es el adecuado y ha trascendido también cosas muy delicadas para la iglesia. Bueno, yo creo que de alguna manera esto se debe también a la tecnología, a los medios de información, ahora los más media, que es tan interesante. Por ejemplo, si usted se acuerda, en el año 1990, me parece, en Irak, aquella guerra que se inició porque se apropió el gobierno de Irak de Kuwait, del petróleo y cosas por el estilo. Entran las fuerzas del mundo encabezadas por Estados Unidos para liberar a Kuwait y vimos una guerra muy interesante por televisión, por medios de internet, por
medios tan sofisticados en donde veíamos desde que lanzaban una bomba hasta que hacía impacto allí en tierras de Irak. Entonces eso, la tecnología ha hecho que el mundo sea cada vez más pequeño. Y eso hace entonces que la información corra de un momento a otro en todo el mundo. Entonces lo que acontece en el Vaticano, lo que acontece en Japón, lo que acontece en Washington, lo que acontece en Argentina, lo sabemos en segundos. Eso se lo debemos a la información que se maneja actualmente vía internet, vía televisiva, vía ahora lo que le llaman las famosas redes sociales. Hemos visto los problemas, por ejemplo, en Egipto, caídas de primeros ministros o presidentes en otros países por cuestiones de las redes de información, ahora esas redes conocidas en internet. Yo creo que eso también afecta a la iglesia, entonces se dan cuenta de los problemas de la iglesia al interior y al exterior. Y por lo que la gente se entera, generalmente la gente católica, por lo que se entera que se sucede al interior de la iglesia, que va en perjuicio de lo moral, de lo ético, de los valores, con todo y eso hay confianza en que los católicos sigan constituyendo la mayoría de las religiones. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer algunas precisiones, o sea, de alguna manera, en torno a la población mundial, bueno, pues, aunque somos un grupo bastante importante, la Iglesia Católica en el mundo. Es la más numerosa, ¿verdad? No es la más numerosa, pero sí es la más extendida en el globo terráqueo. Me refiero, por ejemplo, a la cantidad de población que hay en China y que no son católicos. La cantidad de población que hay en la India, y me refiero a países grandes en población. Me refiero a Estados Unidos, que la Iglesia Católica no es la mayoritaria como Iglesia Católica, y así en otros países, en los países musulmanes, etc. Entonces, pero sin embargo estamos en todo el globo terráqueo. En eso sí somos importantes y bueno, hemos aportado cosas interesantes a través de 20 siglos de existencia de la Iglesia. Monseñor, a pesar de que han trascendido, como le digo, situaciones difíciles o no gratas en la iglesia, ¿qué está haciendo propiamente la iglesia para contrarrestar esa situación de que las conductas inadecuadas, que ya harto conocidas por la población de parte de quienes representan a Dios en la tierra? Ahorita explicábamos razones por las que se va conociendo de inmediato la conducta, la manera de ser, y en estos casos también la moralidad o inmoralidad o amoralidad de los actos. Bueno, en ese sentido nos afecta que al conocer la grandeza de la Iglesia Católica y su experiencia a través de 20 siglos, por supuesto que al presentar una imagen de santidad, al presentar una imagen de Jesús, cuando algún sacerdote, algún obispo, algún papa, como ha sido a través de la historia de la Iglesia, que no es una conducta apropiada para estos clérigos, pues claro que de inmediato tiene repercusión en el ámbito social, en nuestras culturas. En ese sentido, siempre hemos explicado que hay dos personajes, sí, sin pecado en el mundo: Jesús y la Virgen María. De ahí en adelante decimos que por la cuestión doctrinal que explicamos de Adán y Eva, sí, que salieron del paraíso expulsados por su pecado, el famoso pecado original nos afecta a todos, incluso a los papas. Entonces podemos decir que siempre hemos sido, en este sentido decimos, la Iglesia es santa por su cabeza, que es Jesús, y pecadora por sus miembros. Y me refiero desde el Papa hacia abajo. Que tristemente, cuando se comete un pecado desde el interior de la Iglesia y por la jerarquía, de inmediato, por la santidad que se le
que se da a través de la historia en la Iglesia, pues deja mucho que desear esa conducta triste. Padre, monseñor, perdón, ¿podría ser justificarte o no justificado el hecho de que mucha gente se vaya retirando de la iglesia en virtud de esos actos deshonestos de algunos sacerdotes? Pero habríamos que tomar en cuenta que realmente quienes acudimos a un templo vamos siguiendo la palabra de Jesús, no la palabra del hombre. Correcto, y qué buena, ya me está dando pie para la respuesta. O sea, nosotros predicamos a un Jesús vivo, un Jesús resucitado, a un Jesús santo, al que nosotros queremos seguir, con todo y nuestras limitaciones humanas, inmersas también por la proclividad al pecado. Pero nosotros, ojalá que fuésemos capaces de entender que al que seguimos es a Jesús, no precisamente a el hombre históricamente que va presentando el Evangelio de Jesús. Pero nosotros queremos hacer las dos cosas. O sea, sed santos como vuestro Padre celestial es santo, dice Jesús, y sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Queremos seguir entonces en ese sentido la perfección y la santidad de Jesús y de nuestro Padre Dios, que a veces no lo logramos, sin embargo no queremos que sea ocasión de escándalo para nuestros feligres. Precisamente, monseñor, en razón de cubrir esos escándalos o esas situaciones, podríamos pensar en que esos hechos se daban antes también, pero que precisamente la Iglesia, por tratar de mantener unida a la sociedad católica, no se daba tanto a la luz. No creo que sea nuevo esto. Para nada, o sea, yo creo que todos hemos conocido a través de la historia de la humanidad y en este caso también de la historia de la Iglesia, pues sus imperfecciones desde los papados, desde pleitos, por ejemplo, por mencionar ahorita algunos, ¿sí? La época de las cruzadas, donde el Papa incitaba a organizar ejércitos para ir a pelear por Tierra Santa en Jerusalén. Era una incitación, ciertamente, de alguna manera a la violencia, al asesinato, o sea, en una guerra sin cuartel, etcétera, contra los musulmanes, todo ello. Entonces, pues yo creo que no se veía bien que la Iglesia encabezara ese tipo de guerras, que para mí en general toda guerra, pues de alguna manera tiene lo que llamamos injusticias. Monseñor doctor, yo estimo en lo particular que habría que estudiarse desde otro punto de vista la conducta de los sacerdotes en términos generales, porque biológicamente pues son seres humanos como cualquier otro y como tales debiéramos también darle su lugar independientemente de que fallen a un apostolado, no sé. Eso Biológicamente somos los mismos, los sacerdotes y los que no somos. es un punto bien importante y tenemos que partir de un presupuesto en donde decimos que el sacerdote, los feligreses, nuestros gobiernos, etcétera, todos somos seres humanos y por lo tanto partimos de una plataforma común, la naturaleza humana. Que claro, con el tiempo los vamos revistiendo de autoridad en la jerarquía o en nuestros gobiernos o en cualquier tipo de autoridad. Y esta es la diferencia. Por ejemplo, nosotros decimos, respetamos irrestrictamente, por decir un ejemplo, sí, la figura presidencial, la que representa el poder ejecutivo de la nación. Sin embargo, no aceptamos cuando nuestros presidentes, como seres humanos, se equivocan. Igualito, respetamos la figura de su santidad, el Papa fulano de tal, pero no aceptamos cuando se comete un error. Nosotros lo decimos de manera muy simple, ¿sí? Que nosotros recibimos en el seno de la Iglesia a las personas, aunque sean pecadoras, aunque estemos en contra de sus pecados que cometan. ¿Sí? Vamos a hablar y vamos a estar en contra del pecado, no en contra de la persona que es el pecador. Monseñor doctor, lo que corrupción, pederastia,
homosexualidad, pedofilia, sacerdotes con hijos, en fin, ¿cómo, cómo podemos, cómo lo puede entender la gente o aceptar el católico particularmente? Son temas muy escabrosos, a lo mejor, no sé, pero al principio usted me decía que ya no tiene por qué haber ya tabús. Correcto, o sea, Esto ya todos los días. ya ahorita íbamos delimitando. Y delimitar en este caso decimos, yo acepto a la persona que quiere cambiar, pero que tiene que dejar un estilo de vida que para nosotros le llamamos, en la sociedad se le puede llamar delito, nosotros le llamamos pecados. Sí, y vemos la naturaleza del ser humano, y eso lo encontramos en la historia del hombre. Sí, y por ejemplo, por decir, el hombre más allegado a Jesús del grupo de los 12 apóstoles era Pedro. Y sin embargo, vemos que cuando apresan a Jesús, si alguien lo negó al principio para no verse involucrado, fue el mismo Pedro, a no querer aceptar que era parte del grupo que seguía a Jesús. Bueno, él después cambia, reconoce su pecado, lo llora, pero después es un hombre que se compromete vivir al estilo del Evangelio. Igual nosotros, o sea, yo no estoy justificando a nadie que cometa ese tipo de delitos tan graves como la pederastia hoy en la actualidad. Y qué triste que haya sacerdotes con estas inclinaciones, que en la iglesia ha tenido entonces que revisar y llevar a juicio dentro de la iglesia o aceptar que las cortes civiles enjuicien a sacerdotes o inclusive obispos, como el caso del estado de Pensilvania en Estados Unidos, o como en el caso de Irlanda hace poquito, o como en los casos a principios del 2000 en muchos países, Alemania, ¿sí? Italia, España y en general en el mundo. Claro que nos duele ver que en la medida que ha crecido la iglesia, también han crecido los problemas. Y en estas situaciones candentes como los que ha mencionado ahorita. Sí es triste, ¿cómo no? De ahí el escepticismo de mucha gente de ya retirarse un poquito de las parroquias, de las iglesias. Y hay quienes se preguntan, pero pues Dios es tan poderoso, pero ¿cómo perdonar acciones tan pueriles, por decirlo de alguna manera, de precisamente de miembros de la propia iglesia? Para no lastimar a los niños, diría yo en todo caso, no acciones pueriles, sino acciones inhumanas, para ser más preciso. O sea, cosas que afectan al ser humano y sobre todo a los infantes, a los menores de edad, y donde los vamos lastimando del principio con este tipo de acciones inhumanas. Por supuesto que no se vale. Monseñor, doctor, podríamos pensar, a lo mejor yo exagero, pero tantas cosas están trascendiendo. ¿Estaremos ahorita, sí, estaremos ahorita ya en los tiempos de Sodoma y Gomorra? Por tantas cosas fuera de contexto que estamos viendo aquí en el globo terráqueo. O sea, una respuesta rápida, atrevida y sin fundamento sería como a veces de repente nos encontramos que ya se va a acabar el mundo, que no, yo quisiera ser más prudente en estos detalles. Sí, los problemas, por ejemplo, de prostitución a propósito de Sodoma y Gomorra, de homosexualidad, en detrimento del ser humano, perdón, lo vamos encontrando a lo largo de la historia de la humanidad, pero repito, ahorita bajo la lupa de los medios de información, sobre todo los más media, lo que llamamos de manera mediática, hacen ver que la situación que se va viviendo en cualquier lugar del mundo se presente para todo el mundo. Sobre todo, ver los errores que se van cometiendo. Ya no quiero hablar si se magnifican o no, si tienen alguna tendencia política o de persecución religiosa, etcétera. El hecho es que siempre, de alguna manera, la Iglesia Católica está en la mira.
para bien o para mal. Ojalá podamos, en todo caso, revertir esta situación con los cambios que está haciendo actualmente de reformas el Papa Francisco y por muchas otras razones que se hizo a un lado el Papa Benedicto XVI para buscar a alguien que sea carismático, que entienda la problemática de la Iglesia y que le encuentre una solución humana y cristiana. Monseñor, ya casi nos estamos terminando el tiempo, pero hay un precepto por ahí. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Mas, sin embargo, pues también ya no es un tabú el hecho de que la Iglesia también tenga un tribunal para, en un momento dado, pues deshacer un matrimonio. Entonces, correcto, ¿cómo entendemos ese precepto? Que lo que Dios une no lo separa el hombre. Sin embargo, se está dando al propio interior de la Iglesia. Bueno, otra vez temas candentes y que aquí yo tendría que distinguir entre lo que en lo civil se llama un divorcio, es decir, una ruptura del vínculo matrimonial, una ruptura de ese consentimiento que se dio en un momento en la pareja. Yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal como mi esposa, y exactamente las mismas palabras que dirá la otra parte. ¿Sí? Allí, si el consentimiento se da, ¿sí?, de manera libre, voluntaria, con capacidad intelectual, pues es un consentimiento válido que une a una pareja. Pero aquí yo tengo que distinguir, en la Iglesia no existe el concepto de divorcio. En la Iglesia existe lo que se llama en el fuero externo, ¿sí?, que no se dio ese consentimiento o que el consentimiento no se perfeccionó porque había una incapacidad. Entonces, en la Iglesia, cuando decimos que se declara nulo un matrimonio, es decir, la declaración de nulidad matrimonial, significa que no prosperó ese consentimiento. En alguna de las partes... Es un reconocimiento a que no prosperó eso. Correcto. Y entonces no estamos desbaratando nada, simplemente estamos declarando que aquí no existió nunca un acto jurídico válido. Entonces, si no existió un acto jurídico válido que uniera a la pareja, pues nunca hubo matrimonio, aunque hayan tenido 10 hijos. En todo caso, vivieron en unión libre. En todo caso, vivieron asimilados, es decir, casados por el civil solamente. Pero ahí la repercusión ya entra al seno familiar. Pero esto puede ser tema para otra ocasión, porque tendría que explicar lo que nosotros manejamos en el derecho matrimonial canónico acerca del consentimiento, acerca de las incapacidades, acerca de las simulaciones, acerca de 20,000 elementos que pueden entenderse bien o mal para explicar esta situación tan delicada que puede ser perjudicial para la familia hoy en la actualidad. Yo creo que alcanzamos a hacer la última pregunta. Yo creo que sí, monseñor, en concreto, ¿sí hay crisis al interior de la Iglesia? ¿Sí hay problemas aparentemente difíciles de resolver? O no sé. Voy a responder con un concepto muy interesante que se fue gestando en la filosofía en todas las épocas, desde el mismo Sócrates, con la mayéutica, con los mismos filósofos de la Edad Media, con el marxismo, con el concepto de la dialéctica, y decimos que siempre tenemos que buscar, o sea, hay siempre en el devenir una crisis para llegar después a otra etapa. Entonces, en esa dialéctica que se va dando de tesis, ¿sí?, antítesis y síntesis, ese concepto dialéctico nos va haciendo que cada día de una crisis saquemos algo positivo. Igual, la Iglesia en sus crisis siempre habrá un concepto que dice renovarse o morir. Y la Iglesia, por supuesto, emergerá siempre de sus crisis si toma con cuidado, con seriedad,
para responder a la problemática, simplemente es la problemática de los cambios, de las etapas, de las situaciones sociales, y la Iglesia que tiene que ir de alguna manera adaptándose a esos cambios sociales. De hecho, se ha estado dando ese fenómeno a partir del 50 años atrás, vamos a decir, han cambiado muchas cosas, algunas para bien, algunas para mal, lamentablemente. Por ejemplo, vamos a decirlo así, una de las crisis que pasó la Iglesia fue hace 60 años atrás. Precisamente el Papa Bueno, llamado Papa Bueno Juan XXIII, que hace poquito lo canonizaron, él a principios del 1959, para la crisis que vivía esa época, llamó un concilio, el famoso Concilio Ecuménico Vaticano II. Con ello quiso el Papa abrir las puertas de la Iglesia, las ventanas de la Iglesia, para que tomara nuevos aires, para que revitalizara a la misma Iglesia, y después de esa crisis vimos los resultados fabulosos. Yo creo que ahorita estamos en una crisis, sí, ciertamente, pero que eso nos va a permitir precisamente revalorar, y redimensionar los problemas, los errores, en esa dialéctica que mencionaba ahorita, de la tesis, antítesis y síntesis, para que salga algo bueno al final de esto. Monseñor doctor Jorge Luis Roque Pérez, un mensaje ya para concluir la entrevista, que mucho le agradezco. Pues yo agradezco que nos vean como seres humanos en primer lugar, que tenemos la misma naturaleza, y hay una frase que dice, y no es ninguna justificación, sino para que nos entendamos todos, que una cosa es el oficio y otra cosa es nuestra naturaleza, que nuestro oficio puede tener una dignidad que a veces no respetamos y lastimamos a la gente y que le llamamos pecado, pero que procuramos dos cosas. Hay una frase que dice humanum est errare, este adagio latino que quiere decir es de humanos errar, pero no que nos quedemos en el error, sino que busquemos superarnos. Y para ello quiero citar otro adagio latino, otra frase que dice historia maestra vitae. ¿Qué quiere decir? La historia es la maestra de la humanidad. Tenemos que revisar nuestro pasado para redimensionarnos en el presente y proyectarnos hacia el futuro con lo mejor que podemos ofrecer de nosotros como Iglesia. Así que estamos abiertos a las críticas. Ahorita estamos siendo precisamente en el mundo vigilados con lupa, y esperamos que de esta crisis momentánea salgan cosas buenas para los futuros pastores, para los futuros sacerdotes. Gracias y nos vemos pronto, Dios mediante. Gracias, Monseñor Jorge Luis Roque Pérez, infinitamente agradecido por el hecho de habernos permitido estar aquí, robándole un poquito de su tiempo, y la gente que nos ve y nos escucha, pues seguramente ya tendrá una idea más general. Si eran parte de los escépticos, eran parte de la gente escéptica respecto a cómo se está desenvolviendo las cuestiones de la Iglesia, bueno, pues yo creo que usted ilustró de alguna forma para que a lo mejor en un momento dado pues cambiemos de opinión. Y aquí estamos para servirles con mucho gusto, y qué bueno, la Iglesia no quiere esconderse, ni quiere esconder sus errores, ¿sí? Como un avestruz ante el peligro que entierra la cabeza para ignorar el peligro, sino por el contrario, queremos superarnos, ser mejores cada día, y que esto repercuta para bien en nuestra sociedad. Dios los bendiga, buenas tardes, hasta luego. Hasta la próxima. Muy amable, Monseñor Doctor. Licenciado, muy agradecido por esta reunión.